Perdón, continuar. Perdón la demora, gracias a todos y a todas por estar acá presentes. Es un gusto verlos. Ahí vamos a terminar de admitir a todos, que se va sumando gente. Bueno, bienvenidos. Ahí ya se van uniendo. Bueno, qué gusto estar hoy acá en Buenos Aires y en Ginebra, en línea en estos dos lugares en simultáneo. Bienvenidos a todos, es un gusto compartir esta tarde en el marco de la diplomatura en Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la UBA. Quiero darle muy especialmente la bienvenida a la doctora Silvia Nona, que es nuestra secretaria académica y directora de nuestra diplomatura, para darnos unas palabras de bienvenida y después, bueno, contarles un poquito cómo va a ser nuestra reunión de hoy. Silvia. A ver si me esperan un segundo, que me dice que me estoy quedando sin batería. Ya. Ah, bueno, te esperamos y mientras vamos admitiendo a todos. Ya conecté. Una muy buena audiencia. Sí, bueno, buenas tardes, buenas noches para quienes estaban más lejos. Una alegría, como siempre, poder encontrarnos en estas charlas en las que todos aprendemos y disfrutamos. Bienvenidas y bienvenidos a quienes han hecho la diplomatura en su primera edición, quienes están haciendo en su segunda edición, también a quienes se han unido y que han hecho otras de las diplomaturas que ofrece nuestra facultad. Y bueno, hay mucho público en general que quedan invitados para cualquiera de las diplomaturas, la de Derecho Ambiental, la de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, y una nueva que está por surgir ahora, que ya sale de Derecho Alimentario y los Agronegocios, y esto me da pie para decirles que esa diplo la dirige la doctora Leila Devia, que está por aquí con nosotros, y que además es la directora del Centro de Derecho Ambiental de la facultad, que también está organizando esta jornada. Y desde ya a quienes desde la Dirección de Relaciones Internacionales nos ayudan, nos acompañan, nos aguantan cuando tenemos algunos problemas y encuentran siempre soluciones con el ciclo de cursos online, la doctora Diana Español. Un placer compartir trabajo con todas y con todos ustedes. Y bueno, aquí un día espléndido en Buenos Aires, en Argentina, y muy contenta y muy agradecida por nuestra expositora del día de hoy. Vamos a aprender mucho, tiene lo último, y bueno, nuestra diplomatura se caracteriza por eso, tratar de dar distintos temas de manera inter y multidisciplinaria, y siempre con lo último, con lo más actual. Y si es necesario hacer una charla extra, como estamos haciendo ahora, enhorabuena, así que muchísimas gracias. Veo muchas caras conocidas, gente que nos sigue en el CEDAF, y agradecemos. Y desde ya, quienes están compartiendo están interesados en el tema, enhorabuena, es un tema muy importante y creo que siempre se puede sumar. Este es un espacio de información y formación, así que aprovechar todos en este momento lo que vamos a poder escuchar. Gracias, muchísimas gracias. Gracias a vos, Silvia. La verdad que es un gusto darles la bienvenida. Queremos agradecer especialmente al CEDAF, que es este Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la UBA, que siempre nos acompaña. También agradecer muy especialmente a
todo el equipo de ciclo de cursos online de la facultad, que hace posible que estemos todos hoy acá. Hoy lo hacemos en un horario poco habitual, pero porque tenemos una invitada muy especial, y por las horas de diferencia en Ginebra tenemos que hacerlo así. Así que la verdad es que queremos darles la bienvenida a todos ustedes y en especial a Romina, que la voy a presentar. Ella está haciendo el doctorado en Derecho Internacional Público en el Graduate Institute de Ginebra. Es magíster en Derecho Ambiental, en Derecho Internacional. Es docente de nuestra facultad en Derecho Internacional Público, en Derecho Internacional Humanitario, en Derecho Internacional Penal, y también es ex miembro del Poder Judicial de la Nación y es abogada cum laude por la UBA. La idea de esta charla de hoy la estuvimos pensando un poco como para generar espacios sincrónicos y abiertos y de intercambio en el marco de nuestra diplomatura, pero también abiertos a la comunidad académica en general. Así que hoy vamos a estar hablando sobre la protección del ambiente en tiempos de conflictos armados, en el marco del derecho internacional humanitario. La verdad que tenemos novedades en esta línea porque vamos a trabajar y vamos a conversar en particular sobre el proyecto de principios redactados por la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas y conversar un poco sobre qué está pasando en esta línea, en este tema, en un contexto de crisis climática, en un contexto de colapso ecosistémico, en donde resulta necesario pensar herramientas dentro del ordenamiento jurídico internacional, en este caso humanitario, para tornar efectiva la protección de este derecho al ambiente sano y equilibrado y apto para el desarrollo que tenemos como derecho ya adquirido y con necesidad de tenerlo efectivo. Así que, dicho todo esto, la vamos a escuchar a Romina. Pensamos una charla que tenga una primera parte de exposición y después vamos a abrir un rato a preguntas. Les vamos a pedir que a medida que quieran puedan ir redactando en el chat de este Zoom las preguntas que quieran ir haciendo. Nosotros las vamos a ir ordenando y vamos a ir organizando esto para poder conversar con Romina. Así que bueno, gracias a todos por participar. Romina, te escuchamos con muchísimo gusto. Hola, buenas tardes, espero estén todos bien. Muchísimas gracias por la presentación, por la organización de esta conferencia, de esta charla que lleva su tiempo, no es algo sencillo, no es simplemente conseguir a la persona que va a hablar y decidir tema y hora, pero lleva también, implica también encargarse de otros aspectos, así que muchísimas gracias, y muchísimas gracias Natalia, Silvia y también a Diana Español por la invitación a participar en este ciclo de conferencias que organiza la Diplomatura a Distancia en Derecho Ambiental. Un gusto participar, sobre todo porque creo que las conferencias son una muy buena oportunidad para compartir conocimiento y sobre todo para intercambiar ideas. En este caso va a ser sobre el proyecto de principios que ha elaborado la Comisión de Derecho Internacional sobre la protección del medio ambiente en relación con los conflictos armados. Para mí es un tema que es apasionante y controvertido, apasionante porque la protección del medio ambiente está en constante evolución, y eso implica que uno tiene que estar actualizado y seguir el día a día cómo va avanzando esta protección, y controvertido por los intereses que están en juego en el marco de un conflicto armado que muchas veces juegan en detrimento de la protección del medio ambiente. En cuanto a mi exposición, mi idea es que dure aproximadamente 25 o 30 minutos, y es usarla como una manera de romper el hielo entre nosotros para que se animen a hacer preguntas o comentarios, porque eso es lo lindo de este tipo de actividades, de compartir e intercambiar ideas, así que espero se sientan cómodos luego cuando termine como para darme un feedback y hacerme preguntas, etcétera, que con todo gusto las contestaré. Y en cuanto a mi presentación en sí, decidí dividirla en 3 partes, y antes de continuar con eso, voy a aprovechar para compartir la pantalla, porque preparé un PowerPoint muy sencillo, pero creo que va a ser útil
para que puedan seguir la presentación. Entonces, simplemente denme unos segunditos. Ahí está. Entonces ahí tenemos el título de la presentación, y acá, como les decía, ahí va. ¿Cuál es la estructura? Que en primer lugar voy a empezar, creo que es necesario empezar dando un breve sumario, un breve resumen de cuál es el marco jurídico aplicable a los conflictos armados, y después me gustaría referirme a cuál ha sido ese backstage de la Comisión de Derecho Internacional al momento de decidir por qué tenía interés en incluir este tema como un tema de trabajo a largo plazo de la Comisión, y la tercera parte va a ser una descripción general del proyecto de principios de la Comisión, como para tener un pantallazo cuál es la estructura y cómo está dividido el proyecto, ¿sí? A ver ahí si puedo avanzar, espérenme un minutín. Ahí va, muy bien. Entonces, en cuanto a esta primera parte, como les decía, yo quiero empezar simplemente haciendo referencia a este marco jurídico que tradicionalmente es aplicable a los conflictos armados, y ese marco jurídico tradicional o por excelencia es el derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario conceptualmente es definido como una rama del derecho internacional público que se aplica a situaciones de conflicto armados, y esos conflictos armados pueden ser internacionales o sin carácter internacional. El objetivo de esta rama es proteger a aquellas personas que no participan en las hostilidades, por ejemplo la población civil, y también proteger a aquellos que dejaron de participar en las hostilidades, como son por ejemplo los heridos, los enfermos, los náufragos, los prisioneros de guerra. Y a su vez también protege aquellos bienes que son indispensables para la supervivencia. La manera a través de la cual el derecho internacional humanitario protege a esas personas que mencioné y a esos bienes es estableciendo límites a los métodos y medios de combate. Este concepto, y a su vez el derecho internacional humanitario en general, tiene una concepción o una perspectiva antropocéntrica, en el sentido que el ser humano es el centro de protección, es decir, que la protección de la dignidad del individuo es el centro de protección de esta rama del derecho internacional. Si bien en la antigüedad existieron pueblos y civilizaciones que establecieron ciertas reglas a aplicar durante los enfrentamientos armados que implicaban cierta protección del medio ambiente, como por ejemplo la prohibición de contaminar los pozos de agua de las comunidades que habían perdido, o del enemigo, del territorio del enemigo, lo cierto es que siempre predominó esta perspectiva antropocéntrica, y eso ha generado que el ambiente natural sea considerado una víctima silenciosa de los conflictos armados, y eso ha hecho que en definitiva la protección del medio ambiente en el contexto de conflictos armados por parte del derecho internacional humanitario sea muy precaria o sea muy limitada. Entonces, obviamente hay un cambio de paradigma, ¿sí? Y ese cambio de paradigma tiene lugar no hace mucho tiempo atrás, pero sí hace un tiempo atrás, que fue específicamente en la década del 70. En 1970 empieza un cambio de paradigma. Podemos, simplemente en modo de ejemplo, podría mencionarles como hecho histórico la guerra de Vietnam, que es cuando las fuerzas aéreas de Estados Unidos empiezan a utilizar herbicidas, en particular, no sé si se acuerdan del agente naranja, con el objetivo de defoliar los bosques de Vietnam para así poder encontrar los escondites y las rutas de suministro del enemigo. Esto causó mucha indignación en la comunidad internacional, y esto lo menciono como un hecho histórico que influyó en este cambio de perspectivas que les mencionaba hace un ratito. Y el otro hecho, que vamos a denominarlos como un acontecimiento jurídico, es la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Ambiente Humano de 1972, que es una conferencia importante porque es la primera vez que se celebra una conferencia internacional 100% focalizada en problemáticas ambientales, en la cual Naciones Unidas toma el liderazgo en la materia. Recuerden que Naciones Unidas no tiene entre uno de sus propósitos la protección del medio ambiente, entonces por eso es importante ese liderazgo que asume Naciones Unidas. Y también esta conferencia es relevante por el plan de acción que se adopta y también por la Declaración de Estocolmo de 1972, que establece una serie de principios. A partir de entonces, ustedes recordarán y sabrán que empiezan a adoptarse una serie de tratados en materia de protección del ambiente natural que
favorecen el desarrollo de lo que hoy denominamos como derecho internacional del medio ambiente. Y acá hay una sinergia, podríamos decir una sinergia jurídica entre el derecho internacional del ambiente y el derecho internacional humanitario, porque es precisamente en esa década del 70 que comienzan a adoptarse en el ámbito del derecho internacional humanitario esas primeras normas que protegen el medio ambiente natural. La primera que ustedes van a ver así mencionada en la imagen, en el último punto que dice normativa, es la convención que prohíbe la utilización de técnicas de modificación ambiental en tiempos con fines hostiles. Esta convención es de 1976. Y al año siguiente, cuando tiene lugar la conferencia que revisa los convenios de Ginebra de 1949, se adopta el protocolo adicional 1 de 1977 que incorpora solamente 2 artículos que protegen el medio ambiente natural, que son el artículo 35 y el 55. También vamos a mencionar a la costumbre internacional y a los principios generales de derecho internacional humanitario como la normativa general del derecho internacional humanitario que protege al ambiente natural. Como ustedes pueden ver, no es una normativa abundante, y en términos generales, esa protección provista por el derecho internacional humanitario básicamente consiste en establecer una prohibición de atacar al medio ambiente, salvo que alguna parte del ambiente natural esté siendo utilizada como un objetivo militar. La razón de esta prohibición, sumada a esta excepción, está basada en el principio de distinción, que es un principio cardinal del derecho internacional humanitario, que permite que al distinguirse entre población civil y entre combatientes, o entre bienes civiles y objetivos militares, eso permite que la acción armada esté solamente dirigida a combatientes o objetivos militares, y de esa manera se garantiza la protección de los bienes civiles o la población civil. El medio ambiente, en esta dualidad que propone el principio de distinción, es considerado como un bien civil. Sé que puede resultar un poco raro esta concepción, pero como ustedes pueden ver, en cierta manera persiste un poco esta perspectiva antropocéntrica que mencionamos con anterioridad. Aún así, a pesar de esta categorización del medio ambiente como bien humano, lo cierto es que el ambiente natural en el ámbito del derecho internacional humanitario se protege por su valor intrínseco, no por su valor no por su relación con el ser humano, que si ustedes lo comparan con la Declaración de Estocolmo y el Plan de Acción, etc., ahí sí tiene una perspectiva más antropocéntrica porque se habla del ambiente humano. Entonces, se establece en el derecho internacional humanitario esta prohibición, y a su vez el umbral de daño que se exige lamentablemente es un umbral de daño muy alto, porque el daño que se provoca en el contexto de ese conflicto armado tiene que ser extenso, duradero y grave. Y por último, en esta descripción del marco jurídico de protección del ambiente natural, en el contexto de conflictos armados, también se encuentran prohibidas las represalias al ambiente natural. Ahí está. Entonces, en cuanto al trabajo de la Comisión de Derecho Internacional, a mí me gustaría mencionarles cómo fue ese camino brevemente hasta llegar a la incorporación de este tema en la agenda de la Comisión de Derecho Internacional. Entonces, como siempre, hay muchos hechos. Uno de ellos que podemos mencionar es, por ejemplo, en la década de 1980, el conflicto armado entre Irán e Irak, y también la guerra del Golfo entre Irak y Kuwait en la década del 90, que tuvo lugar la quema de pozos petroleros, y eso tuvo una contaminación ambiental muy importante. Esto simplemente para mencionar como acontecimiento histórico y fáctico. Y también un argumento jurídico que motiva a la Comisión de Derecho Internacional para incluir este tema en fuerte, y consideró que hay otras normas del derecho internacional público, de otras ramas del derecho internacional público, que protegen el medio ambiente y que pueden complementar esa protección que provee el derecho internacional humanitario. Entonces, de esa manera, finalmente, en el año 2011, esta temática es incorporada en el plan de trabajo a largo plazo de la Comisión de Derecho Internacional, y finalmente en el año 2013 es cuando la Comisión de Derecho Internacional decide comenzar a trabajar. Para comenzar a trabajar en esa investigación,
la primera persona que es designada como relatora especial es una mujer, que es Mary Jacobson, y cuando ella concluye su periodo como miembro de la Comisión de Derecho Internacional, en su reemplazo es designada María Leto. Hago un pequeño paréntesis, ustedes ahí en pantalla van a ver en el segundo punto que incluye una frase que dice 7 mujeres en 70 años. La designación de 2 mujeres a cargo de proyectos de investigación en el ámbito de la Comisión de Derecho Internacional es sumamente importante porque en el año 2008 la Comisión de Derecho Internacional cumplió 70 años de funcionamiento y en 70 años solamente tuvo 7 miembros mujeres, perdón la redundancia, pero 7 miembros mujeres en total en toda su historia. Entonces, esto lo menciono porque es importante, es destacable que al menos a pesar de que hay pocas mujeres, afortunadamente son designadas para estar a cargo y para encabezar estos proyectos de investigación que lleva adelante la Comisión de Derecho Internacional. Cierro este paréntesis, y en cuanto al objetivo que se propone la Comisión de Derecho Internacional respecto de este proyecto de investigación, básicamente es identificar y clarificar los principios, guías y obligaciones relativas a la protección del medio ambiente que surgen del derecho internacional público, ya sea antes, durante o después del conflicto armado. ¿Sí? Entonces, de esa manera, la Comisión de Derecho Internacional quiere tener como una visión amplia de protección del medio ambiente y no solamente focalizada en esta lex specialis que tradicionalmente ha sido considerado el derecho internacional humanitario y que ha excluido la aplicación de otras normativas o de otras reglas jurídicas del derecho internacional público en situación de conflicto armado. En cuanto al estado actual de este proyecto de principios que ha elaborado la Comisión de Derecho Internacional, este proyecto de principios fue aprobado provisionalmente, o adoptado provisionalmente en primera lectura en el año 2019, y ahora, después de eso fue abierto a consideración y a recepción de observaciones por parte de los Estados y otras entidades internacionales, y ese periodo de feedback o de formulación de observaciones terminó en junio de este año, con lo cual se espera que la relatora va a elaborar un nuevo informe haciendo eco o no, o contestando o incorporando esas observaciones que han hecho los Estados. Luego, quisiera continuar entonces con las características generales de este proyecto de principios de protección del medio ambiente en tiempos de conflicto armado. Una característica que es esencial es esta perspectiva temporal que adopta la Comisión para realizar este análisis y este trabajo de investigación. ¿Por qué es importante? Porque es esa perspectiva temporal, disculpen, que nos permite movernos de ese ámbito de lex specialis del derecho internacional humanitario y permite dividir la aplicación de las normas según estemos hablando de la adopción de medidas preventivas antes de un conflicto armado, durante un conflicto armado y después que terminan los conflictos armados. A su vez, otra característica importante es la coherencia de la Comisión de Derecho Internacional con trabajos anteriores que ha hecho. En primer lugar, me parece relevante mencionar que cuando la Comisión para este proyecto de principios decide o tiene que decidir cuál es la definición de medio ambiente que va a adoptar, propone continuar trabajando con la definición de medio ambiente que se había adoptado en el proyecto, o en el informe de prevención de daños transfronterizos causados por actividades peligrosas. Entonces, de esa manera, hay una continuidad en el trabajo que hace la Comisión de Derecho Internacional, y en ese informe de prevención, el medio ambiente es definido como aquel que incluye los recursos naturales, tanto abióticos como bióticos, como el aire, el agua, el suelo, la fauna y la flora, y la interacción entre los mismos factores y las características del paisaje. Tener una definición de medio ambiente es importante en el marco de este proyecto de principios, porque el derecho internacional humanitario no tiene una definición propia de ambiente natural, que es como se refiere a la naturaleza, digamos, al menos el protocolo adicional 1. Entonces, por eso destaco la adopción de esta definición. Y otro de los trabajos anteriores de la CDI es el trabajo relativo a los efectos de los conflictos armados con relación a los tratados. En ese informe se concluye que los conflictos armados no suspenden ni terminan ipso facto la aplicación de los tratados.
Este informe es sumamente relevante, porque es el informe, repito, que permite movernos de ese paradigma del lex specialis y nos permite tener una concepción sistémica del derecho internacional público aplicable a una situación determinada. Entonces, esa perspectiva temporal de analizar la normativa aplicable antes, durante y después un conflicto armado, más estos trabajos previos de la Comisión de Derecho Internacional, nos permiten llegar entonces a esta aplicación sistémica del derecho internacional público, donde se puede observar esa sinergia jurídica, por ejemplo, entre el derecho internacional humanitario, obviamente, el derecho internacional del ambiente, el derecho internacional de los derechos humanos, también el derecho internacional de los refugiados, etc. Luego, y ya refiriéndome al último punto que ven allí en la pantalla, en cuanto al proyecto de principios, me gustaría referirme a cómo está organizado y a su vez hacer un pequeño resumen como para que tengan un pantallazo de cómo es en qué consiste este proyecto de principios. Entonces, está organizado en 5 partes. La primera parte obviamente está dedicada a una introducción, donde uno ahí puede ver cuál es el ámbito de aplicación, y obviamente se refiere a la protección del ambiente en tiempos o en relación a los conflictos armados, con el objetivo de mejorar esa protección. Después seguimos con una segunda parte que está dedicada a los principios generales aplicables antes de un conflicto armado, y allí básicamente se refuerza, y esto es muy importante, se refuerza esa obligación de los estados de adoptar medidas efectivas para mejorar la protección del ambiente, el medio ambiente. A continuación, sí, en esa segunda parte siguen una serie de principios que en definitiva son ejemplos de esas medidas que pueden tomar los estados, por ejemplo, creando zonas protegidas, que en definitiva serían zonas de gran importancia ambiental. También la idea es, por ejemplo, cuando se decide la creación o el establecimiento de operaciones de paz, que se contemple la adopción de medidas en el terreno para prevenir, mitigar y reparar las consecuencias negativas que puede tener la operación cuando está desplegada en el terreno. También otro ejemplo sería adoptar medidas de prevención cuando ocurre que hay personas desplazadas con motivo del conflicto armado. Ese desplazamiento hacia otra zona tiene un impacto ambiental importante, entonces también se sugiere la adopción de medidas para minimizar ese impacto. Y otro aspecto importante es el de la adopción de medidas vinculadas con establecer la debida diligencia por parte de las empresas que operan durante conflictos armados y luego de conflictos armados, para que actúen diligentemente en relación al medio ambiente natural, y en caso de que hayan ocasionado un daño, lo que se pide es, o lo que se propone en la Comisión de Derecho Internacional, es que los estados reconozcan la responsabilidad civil de las empresas por los daños ocasionados durante el conflicto armado o luego del conflicto armado. Y esto es un ejemplo de esa sinergia jurídica y esa aplicación sistémica del derecho internacional público que mencionaba con anterioridad, porque esto está en relación y hay una coherencia entre el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, porque en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, Naciones Unidas adoptó un informe relativo a la responsabilidad de las empresas en relación a las violaciones a los derechos humanos. Entonces acá hay también una coherencia entonces, en relación a violaciones a derechos humanos y violaciones al derecho internacional humanitario por parte de entidades corporativas como son las empresas. La tercera parte de este proyecto de principios ya se focaliza Disculpe, se le desactivó el micrófono. Sí, Romina, estás muteada, a ver si te podés desmutear. Espérame, si querés pruebo a hacerlo yo, solicitar para ver. Y Romina, nos quedamos sin la tercera parte, arrancá por la tercera parte. Exacto. Okay. O sea, ya me escuchan bien, ¿no? Sí. Ahora te escuchamos. Buenísimo, no toqué nada, no sé qué habrá sido, pero bueno, mil gracias por avisarme. Entonces, les decía que esta tercera parte se focaliza en la aplicación de las normas jurídicas del derecho internacional durante el conflicto armado. Y dice que el medio ambiente tiene que ser protegido y respetado de conformidad con el derecho internacional público. ¿Sí? Entonces, de nuevo, refuerza esta idea de sistematicidad, y obviamente después dice
principio seguido, que el derecho internacional humanitario obviamente es protegido y que sus principios básicos, como son el principio de distinción, proporcionalidad, necesidad militar y precauciones en el ataque, son aplicables a la protección del medio ambiente. Esto puede parecer una obviedad, pero refuerza, y si quieren mejor dicho, evita que los estados puedan usar como argumento que los principios del derecho internacional humanitario no son aplicables a la protección del medio ambiente. A continuación también está incluido en esta parte que tienen que tenerse en cuenta consideraciones ambientales al momento de aplicar el principio de proporcionalidad y necesidad militar, y esto viene o tiene relación con una decisión de la Corte Internacional una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre la legalidad del empleo de armas nucleares, donde se mencionó estas consideraciones ambientales que tienen que ser tenidas en cuenta al momento de aplicar el derecho internacional humanitario. También en esta segunda parte se reitera la prohibición de represalias al medio ambiente. ¿Se acuerdan que se les había mencionado en la primera parte de mi exposición? También se prohíbe el recurso al pillaje de los recursos naturales, y también se recuerda la prohibición del empleo de técnicas de modificación ambiental que vienen de la Convención de 1976 que había mencionado antes. Seguimos entonces con la cuarta parte, que acá ya se aplica o se refiere a los principios aplicables en situación de ocupación. La ocupación militar de un territorio, de un Estado por parte de otro Estado, es un tipo de conflicto armado internacional, en el cual la potencia ocupante se supone que ocupa ese territorio de manera temporal, por lo tanto es considerado como un administrador. Y lo que quisiera destacar en esta parte es que está muy presente este principio de no dañar, que fue reconocido en la Declaración de Estocolmo de 1972 y también en la Declaración de Río de 1992. ¿De qué manera? Estableciendo que la potencia ocupante tiene que respetar y proteger el medio ambiente del territorio ocupado, ¿sí? Y a su vez tiene que velar y tiene que controlar que las actividades que se realizan en ese territorio ocupado no tienen consecuencias o no contaminan, no generan daños sensibles fuera del territorio ocupado. Entonces, de esta manera hay como una especie, digamos, de adaptación de ese principio de no dañar a ese contexto de ocupación, y acá tenemos otro ejemplo de esta sinergia jurídica entre el derecho internacional del ambiente y el derecho internacional humanitario. Y a su vez también se agrega en esta cuarta parte que la potencia ocupante tiene que hacer una explotación sustentable de los recursos naturales del territorio ocupado. Y finalmente, la quinta parte está dedicada a las normas que se aplican post-conflicto armado, y esto me parece sumamente relevante, porque relevante y novedoso, en el sentido que sugiere la inclusión en los procesos de paz, y finalmente en los acuerdos de paz, que se incluyan cuestiones relativas a la restauración y protección del medio ambiente dañado. Esto no es muy usual en los procesos de paz. Por lo general, cuando se inicia un proceso de transición, siempre se focaliza más en violaciones al derecho internacional de los derechos humanos y derecho internacional humanitario a las personas, pero generalmente no se incluye el daño al medio ambiente. Entonces, por eso me parece novedoso que esto se incluya, y también se agrega y se sugiere que se adopten medidas para que aquellos daños ambientales que no se puede determinar el origen del daño y por ende quién es responsable, que esos daños ambientales no queden sin reparar, que se establezca una manera de reparación, y también se establece la obligación de eliminar e inutilizar los restos de guerra que son tóxicos para el medio ambiente. Entonces, ese sería a grandes rasgos el contenido del proyecto de principios que ha elaborado la Comisión de Derecho Internacional. Y en cuanto a en esta parte de mi exposición, ya referida a las conclusiones, creo que vamos bien de tiempo. ¿Sí? Yo quisiera destacar que, como conclusión en primer lugar, que la inclusión per se de este tema de trabajo por la Comisión de Derecho Internacional es importante, y perdón si suena como un disco rayado, pero me parece importante recordar que durante muchísimo tiempo la protección del ambiente natural o del medio ambiente durante los conflictos armados fue un tema tabú. Los estados no querían hablar al respecto y tampoco querían adoptar nuevas normas. Entonces, ante esa negativa, que en un
órgano de Naciones Unidas se debata esto, es importante por las consecuencias que tiene y por la importancia que tiene la Comisión del Derecho Internacional para lo que es el desarrollo del derecho internacional. Entonces, por eso me parece destacable. A su vez, otro aspecto importante de este proyecto de principios es que su aplicación se propone para que tenga lugar en relación a conflictos armados en general. Como mencioné antes al principio, cuando me refería al concepto de derecho internacional humanitario, ¿se acuerdan que les había dicho que se aplica a conflictos armados que pueden ser internacionales o sin carácter internacional? Esta distinción responde simplemente a cómo ha sido la evolución del derecho internacional humanitario, y hay una tendencia en el ámbito académico y en cierta medida también jurisprudencial a tratar de unificar, a tratar de unificar la noción de conflicto armado y terminar con esta distinción, porque la realidad es que las víctimas de los conflictos armados, sea internacional o sin carácter internacional, son las mismas, son los seres humanos, y es en este caso el medio ambiente. Entonces, esto es destacable por parte de este proyecto de principios. También, y ahora vuelvo a repetir, esta perspectiva sistémica del derecho internacional público que propone la Comisión de Derecho Internacional es importante porque creo que lo que hace es, en cierta medida, reforzar las normas y principios del derecho internacional del medio ambiente y su interacción con el derecho internacional humanitario, reforzando entonces esa normativa escasa del derecho internacional humanitario en materia de protección. Y lo último, vinculado con lo que dije hace un ratito, la inclusión o la propuesta de inclusión de cuestiones ambientales en procesos de paz que dan lugar a procesos de justicia transicional es sumamente relevante. Y finalmente, a modo de conclusión, quisiera mencionar que tradicionalmente los estados siempre han tendido, ¿no?, a fragmentar el ambiente natural o a fragmentar la naturaleza por cuestiones de poder. Simplemente, si quieren, podemos tener como ejemplo el mar, que el mar está dividido en mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva, plataforma continental, y cada uno tiene un régimen jurídico en función del interés jurídico y económico y de seguridad nacional que tiene un Estado. Pero lo cierto es que la naturaleza es una sola, y lamentablemente ese criterio fragmentativo no solamente es en los hechos, sino también jurídicamente, y también se ha trasladado a las diferentes ramas del derecho internacional público. Entonces la naturaleza, si bien lamentablemente es una víctima de la actividad del ser humano, creo que lamentablemente esos daños, a su vez quizás un lado positivo es que nos están mostrando la necesidad de tener un approach o una perspectiva sistémica y unificada, no solamente del medio ambiente, sino también que esa concepción se vea reflejada en la protección que provee el derecho en general y también el derecho internacional público. Obviamente esto es un proceso sí, es un proceso que está en evolución, hay que ver cómo seguirá, pero al menos la Comisión de Derecho Internacional está dando ese paso, así que ojalá que se avance digamos que se avance en ese sentido. Así que bueno, eso es todo, muchas gracias. Gracias, Romina, muy bueno y muy sintético y muy bien con el tiempo, la verdad que impecable, cronometrado. Nosotros fuimos recibiendo algunas preguntas por el chat que fuimos anotando y organizando un poco, y los invito a todos aquellos que quieran hacer también preguntas, pueden ir escribiendo en el chat y las vamos coordinando y organizando. La primera que se vincula un poco con la implementación de los acuerdos de paz y vinculados también con el alcance de la recomposición por daño ambiental y aquello que se adjudica, ¿sí?, como bien vos recién mencionabas, en cuanto a los esquemas de implementación de estos acuerdos de paz. Ahí varias de las preguntas se vinculan con esto, con cuál sería el alcance de esa recomposición y además cómo se implementa, cómo se audita, cómo se mide el efectivo cumplimiento de todos estos acuerdos de paz vinculados específicamente con la recomposición del ambiente dañado en conflictos armados. ¿Sí?
Después Muchas gracias. aprovecho y te doy dos o tres más que tengo acá y que se vinculan también, y si querés vos después organizás la respuesta. Otra tiene que ver con el rol de las empresas, en particular empresas privadas y el empleo de armas que vos hacías referencia, y si se incluye el largo plazo, cómo incluir el largo plazo, no solamente la cuestión más inmediata y vinculada al conflicto en sí, sino todos los que sabemos que las cuestiones ambientales en muchos casos, el efecto nocivo para el ambiente se ve quizás en el momento o se ve ex post, mucho tiempo después aparecen los efectos en la salud de las personas, en el ambiente en general. Entonces, ¿cómo a largo plazo se da esa responsabilidad de los estados, responsabilidad de las empresas, responsabilidad en el marco de los conflictos armados? Y una de las primeras que surgió también de la primera parte de la presentación tiene que ver con esto que vos hacías mucho hincapié en encontrar el punto de unión desde el derecho internacional humanitario y la posición quizás antropocéntrica, y algunos con una visión más ecocéntrica respecto de la protección al ambiente. ¿Cuál sería el punto de unión para estos temas? ¿Sí? Y ahí vamos recibiendo otras. Bueno, bien, que las vamos procesando. Arrancamos con esto. Primera camada. Muy buenas preguntas, mil gracias, gracias por animarse a hacerlas. Obviamente mi respuesta es totalmente subjetiva, pero por ejemplo en el caso de la primera, en cuanto a la implementación de los acuerdos de paz, uno de los aspectos que menciona esa parte dedicada a las medidas post-conflicto armado es la necesidad y la importancia del intercambio de información, porque es precisamente el intercambio de información y el acceso a la información el que permite a posteriori determinar cuáles son las medidas que pueden adoptarse para mitigar esos daños y eventualmente para determinar responsabilidades. Entonces, en cuanto al alcance, siempre recuerden que todo lo que es un proceso de justicia transicional son procesos que se sabe cuándo empiezan, pero no cuándo terminan. Y esto lo sabemos nosotros porque en definitiva la Argentina tiene un proceso de transición con lo que es la dictadura militar. Pero en general, incluso para conflictos armados no internacionales, esos procesos de paz tienen una fecha de inicio, que generalmente es el acuerdo de paz, pero es un programa siempre a largo plazo. Lo que se acuerda en un momento después puede ser ampliado, y en el caso creo que de la protección del medio ambiente es necesaria una perspectiva que sea flexible, precisamente por lo que mencionaban vinculado con la última pregunta, que muchas veces o generalmente los daños al medio ambiente aparecen a posteriori y no son fáciles de determinar en el momento. Y a su vez esta flexibilidad también es relevante porque permitiría que el avance de la tecnología juegue a favor al momento de poder determinar el origen o la fuente de determinado daño. Entonces, en los procesos de paz, más allá de que no hay una fórmula única, porque cada proceso de paz o cada proceso de transición va a depender de un contexto cultural y político de un estado determinado, lo cierto es que sería deseable que fuera lo suficientemente flexible como para permitir que a largo plazo puedan siempre repararse esos daños al medio ambiente, puedan incorporarse nuevas tecnologías que permitan esa determinación del daño para poder individualizar quién es el responsable y que por ende tiene que reparar ese daño. Y como mencioné antes, es importante, como menciona la Comisión de Derecho Internacional, el intercambio de información y el acceso a la información para que tanto el Estado como organismos internacionales que estén ayudando, y también, ¿por qué no?, grupos armados que luego se transforman en agrupaciones políticas y que participan en la vida civil, también sean responsables en caso que ellos hayan provocado un daño al medio ambiente. Eso en cuanto a la primera pregunta. En cuanto a la segunda, vinculado con el rol de las empresas privadas, y su responsabilidad a largo plazo, siempre vinculada con
la naturaleza o el tipo de daño, de las características del daño ambiental, yo creo que es importante, sobre todo porque cuando uno habla de empresas o entidades o corporaciones, estamos hablando de personas, entidades físicas, ¿no? Entonces estamos hablando de responsabilidad civil, y es muy usual que siempre tenemos un plazo de prescripción, ¿no? Entonces, quizás un elemento importante que podría ser tenido en cuenta por los estados al momento de establecer la responsabilidad de las empresas es, por ejemplo, establecer la imprescriptibilidad de su responsabilidad, precisamente por esta característica del daño ambiental que muchas veces o generalmente aparece muchísimos años o décadas después. Y creo que esto es coherente con la naturaleza de una entidad física como es una empresa, que no tiene este plazo de caducidad o esta vida que sí tiene el ser humano, que lamentablemente el ser humano fallece, pero una empresa continúa. Por lo tanto, establecer una imprescriptibilidad de la responsabilidad civil de las empresas por violaciones al derecho internacional humanitario en contexto de conflicto armado, me parece que sería una medida interesante a tener en cuenta por parte de los estados. Y en cuanto a la tercera pregunta, el punto de unión de esta perspectiva antropocéntrica y ecocéntrica, creo que el derecho internacional humanitario, y en particular el protocolo adicional 1, en cierta medida se ve reflejada esa perspectiva, o esas dos perspectivas, en el sentido que se protege al medio ambiente, porque están prohibidos los ataques deliberados al medio ambiente, como son las represalias, salvo que sea un objetivo militar y por ende pueda atacarse. Entonces, por un lado tenemos la protección per se, la protección del medio ambiente por el valor intrínseco que tiene, pero al mismo tiempo se contempla esta dinámica de las relaciones humanas, como es el enfrentamiento entre estados o entre hombres, y en esa necesidad de combatir al menos dentro de un paradigma o respetando ciertos límites. Creo que ahí eso podría ser un ejemplo donde se encuentran estas dos concepciones que mencionamos. Gracias. Buenísimo, clarísimo, Romina. Tenemos acá una pregunta que creo que está muy buena, que tiene que ver con poner algún ejemplo práctico en donde se tomen estas 5 etapas de la Comisión de Derecho Internacional como para conversarlo. Y había una pregunta más arriba vinculada con el tema de la exclusión de la cobertura en caso de conflictos armados por los seguros en general. Entonces, ¿cómo juega esto también vinculado? Y después creo que nos quedaba para un comentario. Genial. Mil gracias de nuevo también. Están haciendo preguntas sumamente interesantes. En cuanto al ejemplo práctico, ¿cómo puede una misma medida observarse a lo largo de las 5 etapas? Yo había mencionado un primer ejemplo de esa primera etapa, la creación de zonas de protección cuando hay una parte del medio ambiente que es estratégica en cuanto a la protección que merece por la importancia que tiene desde un punto de vista ambiental. Entonces, en una primera etapa previa a un conflicto armado, y esto es simplemente, son medidas preventivas, se puede designar, se puede crear esa zona de protección. Después, cuando se desencadena un conflicto armado y un comandante o la persona responsable al momento de idear o decidir qué medida o cómo atacar, supónganse que justo esa zona protegida está siendo utilizada militarmente. Supónganse que una de las partes en un conflicto armado internacional decide ubicar sus tropas dentro de esa zona natural protegida. Entonces eso convertiría a ese
a esa zona natural protegida en un blanco militar legítimo de ataque. Pero sin embargo, a su vez, es una zona de protección y es una zona que si se ataca va a tener un impacto ambiental negativo importante. Entonces, acá viene la importancia de aplicar las consideraciones ambientales, la importancia de, al momento de decidir el ataque, qué medidas de precaución se van a adoptar. Entonces, supónganse, voy a hacer como a lo mejor un poco exagerada continuando con el ejemplo. Si yo tengo que decidir si ataco utilizando o lanzando misiles, en realidad voy a cambiar de estrategia para neutralizar para poder neutralizar al enemigo y esas tropas que están alojadas allí. En lugar de atacar utilizando armamento bélico, voy a idear otra estrategia que implique tomar control, ¿sí? Minimizando la utilización. Un minuto, Romy se volvió a mutear. Algo es muy sensible, ahí está. No, ahí. Como ustedes verán, yo no toco nada porque estoy siempre moviendo las manos y no está en el teclado, pero no sé qué será. En fin, gracias por avisarme. No sé hasta dónde escucharon, hasta dónde se escuchó. No quería ser muy exagerada. Ok, perfecto. Entonces les decía, supónganse al momento de decidir cómo neutralizar ese campamento militar que está en esa zona natural protegida, en lugar de lanzar un ataque aéreo, lo que voy a hacer es tratar de adoptar medidas de precaución para neutralizarlo, tomando control, neutralizando esas tropas y tomando control de ese campamento, utilizando lo mínimo posible la Fuerza Armada. Obviamente que esto puede sonar utópico, yo no soy militar, no tengo nociones de estrategia militar, eso ya dependerá de la persona que está a cargo de decidir el ataque, pero la persona que está a cargo de decidir el ataque tiene la responsabilidad, ¿sí?, de tomar en cuenta los efectos de un eventual ataque a esa zona, por más que sea temporalmente un objetivo militar. ¿Sí? Eso en cuanto a durante. Y en cuanto al después, supónganse que finalmente no se tienen en cuenta esas consideraciones ambientales, no se respeta el principio de precaución del derecho internacional humanitario y se termina generando un daño al medio ambiente. En la etapa de post-conflicto, el Estado que lanzó ese ataque tendría la obligación de brindar información vinculada con esa etapa preparatoria del ataque, quién lo decidió, qué armamento se utilizó, qué personas participaron, a los fines de determinar no solamente responsabilidad de tipo individual, como sería la responsabilidad de un comandante, sino también eventualmente la responsabilidad de naturaleza civil del Estado. Eso en cuanto a intercambio de información, y obviamente eso va a permitir individualizar quiénes son los responsables para después determinar las medidas de reparación que tienen que adoptarse. Y en cuanto a medidas de reparación, uno no tiene que pensar solamente en cuestiones económicas. También una medida de reparación es ayudar, colaborar, cooperar, ¿sí? Por ejemplo, creando un fondo, aportando dinero para mitigar los efectos de los daños, en este caso, en este ejemplo, a esa zona natural protegida. Y pasando a la última pregunta que habían hecho, me parece sumamente práctica en cuanto a esta cuestión de exclusión de la cobertura de los seguros en tiempos de conflicto armado. Entiendo que esto quizás se referiría a empresas que adoptan estas coberturas. Entiendo que obviamente siempre la regla es que no se aplican los seguros, siempre la regla es que no se aplican los seguros en tiempos de conflictos armados. Eventualmente puede haber una excepción, obviamente aumentando el valor de esa prima, de ese seguro. También se pueden crear fondos especiales, fondos especiales a los cuales las empresas pueden aportar dinero ante una eventualidad para tenerlo disponible para reparar. Sería un poco alocado que una empresa aporte fondos, porque se supone que tiene que adoptar medidas preventivas para, al momento de conducir sus negocios, va a comportarse de conformidad con el derecho. Pero bueno, es la alternativa que se me ocurre. No sé si se les ocurre alguna otra más y quieren compartirla en el chat de Zoom, bienvenida. Así yo también me inspiro. Gracias. Gracias, Romina. La verdad que con los seguros uno ha visto como frente
no necesariamente en conflictos armados, sino en cuestiones donde se producen daños al ambiente, uno de los más conocidos, el Deepwater Horizon, detonaron las aseguradoras, las compañías aseguradoras en Estados Unidos cuando hubo que salir a hacer esa recomposición ambiental. Entonces a veces parece que no es suficiente con las coberturas y los seguros ambientales, y quizás en estos contextos de conflictos armados suena mucho más difícil aún lograr ese tipo de coberturas. Sí, Natalia, me gustaría agregar, justo ahí leí en el chat la pregunta, y quisiera agregar que en general cuando uno habla de violaciones al derecho internacional humanitario por parte de empresas, no hay una regla general de reparación. Quizás por mencionar un ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, no me acuerdo en este momento el nombre de la empresa, pero hubo una empresa japonesa que por motu propio decidió indemnizar a las víctimas por su accionar durante la Segunda Guerra Mundial. Perdón que no sea tan concreta y que no pueda brindar más datos, pero es lo que me acuerdo en este momento. Entonces, muchas veces las empresas, para cuidar su imagen comercial, porque muchas veces es como un secreto a voces, que determinada empresa violó derechos humanos o violó el derecho internacional humanitario. Entonces, para evitar con ese secreto a voces o con esa imagen negativa que la empresa tiene, un reconocimiento por motu propio y la asignación de dinero a las víctimas del accionar de esa empresa mientras manejaba sus negocios es una solución. En el Acuerdo de Paz de Colombia, yo no soy especialista en el Acuerdo de Paz de Colombia, pero por lo que tengo entendido, se prevé que aquellas empresas que participaron y que estuvieron involucradas en violaciones al derecho internacional humanitario y derechos humanos, por motu propio, concurran al mecanismo de justicia para la paz, mencionan en qué contribuyeron, en qué violaciones contribuyeron o participaron, etc. Y eso favorece después las medidas que se adoptan en materia de responsabilidad y de reparación. Entonces, en el caso de Colombia, eso está previsto, pero lamentablemente por el lobby de las empresas y de los sectores económicos, el proyecto original, que era un poco más fuerte y era compulsivo en definitiva, terminó siendo cambiado, y lo que se contempla en la actualidad es que por motu propio, si las empresas quieren, pueden concurrir a ese mecanismo de justicia para la paz y blanquear o contar lo que hicieron. Esto simplemente para redondear y complementar mi respuesta anterior. Muy bueno, gracias, Romina. Acá también veo en el chat una pregunta que se vincula con otra que también tenía, es si podés compartir el proyecto sobre el cual haces referencia, el documento, y en qué estado se encuentra actualmente estos principios, y cuáles fueron las posturas de los estados en relación con la discusión de estos principios. Gracias. En cuanto al Estado, como les había mencionado, en el año 2019 el proyecto se adopta provisionalmente por la Comisión de Derecho Internacional y se gira al Sexto Comité de las Naciones Unidas, de la Asamblea General de Naciones Unidas, para que lo analice, emita observaciones, comentarios, y básicamente son los estados los que tienen los que en definitiva van a, en cierta manera, como direccionar, ¿sí? En cierta medida el contenido de este proyecto de principios, y la relatora será quien después insistirá con su proyecto original o no, dependiendo si coincide con las propuestas que hacen los estados. Tengan en cuenta que los miembros de la Comisión de Derecho Internacional actúan a título individual, por ese motivo son independientes, con lo cual, por más que tienen la nacionalidad obviamente de un Estado, ejercen este mandato a título individual y profesional individual. Por lo tanto,
son libres de adoptar lo que crean conveniente, siempre obviamente siguiendo una línea coherente con el estado actual del derecho internacional. En cuanto a la segunda parte de esta pregunta, yo no he hecho un seguimiento puntual de cuál ha sido ese feedback por parte de los estados, pero sin embargo eso lo pueden encontrar en internet, en la página web de la Comisión de Derecho Internacional, que ahí se las voy a compartir, donde ustedes van a encontrar una guía analítica de los trabajos de la comisión hasta ahora hechos. Ahí lo comparto en el chat, el link para que puedan consultarlo, y cuando ustedes cliquean en cada uno de los reportes que ha hecho la comisión, los van a encontrar en los idiomas originales de trabajo, idiomas oficiales, perdón, de trabajo de la Comisión de Derecho Internacional, y pueden consultarlos en español, que eso les facilita siempre la lectura y comprensión. Gracias. Gracias, Romina. Ahí no lo estoy viendo, a mí no me aparece en el chat, no sé si al resto les aparece, ¿no? Por ahí... perdón, no, ahí lo comparto de nuevo, pero... Lo volvés a Sí, vincular. claro. Y ahí el host. Tendría que Silvia, recibir... vos tenías un comentario, una pregunta también. Y, Romina, desde ya, muchísimas gracias, la verdad, es un lujo que hayamos podido compartir esta charla con vos. Como directora de la diplomatura, y bueno, tengo la vicedirectora acá presente, esta es una clase que vamos a tener que agregar para las próximas ediciones, porque la verdad es completa, actual, y muy relacionada con todos los temas que damos en la diplo. Yo fui una de las que pregunté por el tema del proyecto, así que no te preocupes si lo puedes compartir ahora, lo compartimos después, y como esto está siendo grabado, después esto va a estar, no solamente en la Diplo, primera edición, segunda edición, sino también en la página del Centro de Derecho Ambiental. Y bueno, sí, el comentario era porque la verdad que una de tus primeras transparencias y justamente la última conclusión me trajo a la memoria el tema de la guerra. Yo tuve la oportunidad de ir a Kuwait después de la guerra y la verdad es que llegué ya en un momento donde había muchas cosas que habían sido restauradas, reparadas, como por ejemplo el mar estaba impecable. Por supuesto, todavía había muchas casas destrozadas, casas y casas muy modernas y lujosas al lado. Pero tu última conclusión fue esto de cuestiones ambientales como parte de los procesos de paz. Y si bien han pasado ya 30 años de esta época que yo te estoy comentando, muchos de los que están presentes eran recién nacidos, la verdad es que escucharte a vos comentar esto, y qué es lo que se está pensando y cómo se está decidiendo, me da mucha satisfacción a mí de pensar en cómo las cosas se han encaminado. Porque en Kuwait, el tema de la contaminación de las aguas fue utilizada como un arma de guerra. Fue justamente la forma que encontró Saddam Hussein para producir un embargo absoluto en un país que casi sin salida al mar, y que la única forma que tenía agua era a través de tuberías y plantas desalinificadoras del agua. Y en su momento se utilizó algo tan estratégico como es el petróleo, pero que obviamente Irak le sobraba, para, y esto contado por el ministro de Marina en ese momento cuando visité Kuwait, terribles bombas que, no bombas, sino caños, que lo que ponían dentro de los caños que extraían el agua del mar, en vez de poder desalinificar, era petróleo que les mandaban a estas únicas posibilidades, la única posibilidad de obtener agua para la población. Así que en ese momento la cuestión ambiental fue utilizada exactamente como arma de guerra. Y que vos ahora como conclusión pongas que la cuestión ambiental tiene que formar parte de un proceso de paz, la verdad es que nos da cuenta de cómo ha evolucionado esto, y
al margen de que hay tantas cosas para hacer, como vos misma planteaste y han preguntado todo lo que es la implementación, creo que estamos en un mejor rumbo que hace unos cuantos años. Así que gracias, Romina, me trajiste este recuerdo y además por todas estas consideraciones que nos dan un cierto optimismo o esperanza de que estamos yendo por algo mejor. De nada, justo a raíz de tu comentario, también disparaste unas ideas que tenía dando vuelta en la cabeza, pero con otro, relacionado con otro tema, pero justo creo que puede ser interesante mencionarlo, vinculado también con estas medidas post-conflicto. Generalmente, como les había dicho hace un ratito, ¿no? Cuando uno habla de procesos de transición, se va aprendiendo haciendo, ¿no? Como les decía, no hay una receta única, pero sin embargo, históricamente siempre se focaliza en la reparación primero de lo que uno denomina tradicionalmente como derechos civiles y políticos. Incluso hoy en día recién está empezando a hablarse de reparación de derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Y el medio ambiente siempre queda ahí relegado, ¿no? A la cola. Entonces, pensando en esta reparación de los derechos civiles y políticos, surgió esta noción y esta idea de derecho a la verdad, ¿no? Derecho a la verdad de las víctimas. Entonces, se me ocurre que es un tema a trabajar, el derecho a la verdad en relación a la protección del medio ambiente y el daño ambiental, y esto vinculado con la responsabilidad, por ejemplo, de las corporaciones o de las empresas que durante un conflicto armado se beneficiaron haciendo negocios, para mantener sus negocios cometiendo crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad. Entonces el derecho ambiental no es, el derecho a la verdad no es solamente respecto de víctimas, en particular, digamos, de crímenes de guerra, pero también estaría bueno verlo desde una perspectiva mucho más amplia, incluyendo entonces el daño ambiental, sobre todo porque el derecho a la verdad tiene una faceta individual de la víctima y de su familia, y una faceta colectiva o social. Y la protección del medio ambiente es algo que concierne y compete a toda una sociedad. O si quieren, a las dos, siguiendo con el ejemplo de un conflicto armado internacional, a los dos estados que participaron. Entonces esto puede ser, se me acaba de ocurrir, puede ser algo interesante para trabajar a futuro. Sí. Bueno, gracias, Romina. Y yo te digo que al margen de todos estos comentarios que van llegando, a mí van llegando comentarios más personales, más particulares a mi celular. Ha generado un entusiasmo enorme de parte de mucha gente joven que, bueno, primero entusiasma que lo estés haciendo desde Ginebra. Después con la claridad que lo hiciste y bueno, la posibilidad de ir investigando distintos temas, y ahora acabas de introducir un tema sumamente importante como es el derecho a la verdad. Así que gracias, muchísimas gracias. Así nada, es. Es como una alimentación o inspiración mutua. Muchas gracias a todos por las preguntas que han hecho, porque obviamente voy a seguir pensando en ellas, así que mil gracias. Gracias a vos, Romina, la verdad que tu claridad, la contundencia de tus respuestas, la exposición, un placer escucharte, y tal cual, como recién decía Silvia, nosotros estamos todo el tiempo pensando temas para incluir en nuestra diplomatura. Sin dudas, este es un tema muy novedoso del cual hoy hemos aprendido un montón. Así que ya te comprometemos a sumarte a nuestra diplomatura y te comprometemos a tenerte inmortalizada en las cámaras nuevamente para darle más contenido a la diplomatura. Así que gracias a vos por tu tiempo y por todo lo que nos pusiste a pensar y a innovar en esta línea, y algo que me gustó es con esta idea de verdad y con esta idea de justicia y con esta idea de protección del ambiente, que es uno de los pilares fundamentales para la protección de los derechos humanos en general y el derecho humanitario también. Así que gracias a cada uno de ustedes por estar, por participar.
y a mí también me han llegado agradecimientos al celular también y acá en el chat. Así que, bueno, eso, muchísimas gracias.